El 6 de junio de 1994 se produjo el desastre del río Páez. En plena época de lluvias torrenciales, un fuerte terremoto sacudió las montañas e hizo brotar de ellas el agua que se había acumulado en la temporada húmeda. Una gran cantidad de agua fluyó por el río Páez, acabando con poblaciones enteras. Para encargarse de esta tragedia se creó una organización con el flamante nombre de Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA-Quihue. Han pasado casi 30 años de la tragedia y la entidad aún aparece en el presupuesto general de la nación con una partida de 5.1 millones de dólares anuales y, como es apenas obvio, con orgullo muestran que no han terminado de reconstruir la zona afectada y parece que les tomará más tiempo y presupuesto. El Estado colombiano está al límite. Es obeso, paquidérmico, ineficiente y lento. Cada gobierno ha creado agencias, comisiones, corporaciones u organismos que implican no solo un enorme gasto para los contribuyentes, sino un foco de corrupción por sus ambiguas funciones. Los políticos, en su afán de otorgar puestos para pagar favores, han sobrecargado al país con instituciones que redundan en sus funciones, y este fenómeno no es solo nacional, sino que se replica de manera casi fractal en cada departamento y en cada municipio. ¿Para qué sirve la Contaduría General de la Nación, aparte de replicar la información de otros entes del gobierno? Su presupuesto es de 6.7 millones de dólares anuales. Y si ese es su muy generoso presupuesto, ¿para qué sirve entonces la Junta Central de Contadores, cuyo presupuesto es de 3.5 millones de dólares anuales? Y, por supuesto, ni más faltaba, para que todo ese dinero sea bien utilizado, existe la Auditoría General de la República, con un presupuesto de más de 11.3 millones de dólares anuales. Y eso no es todo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué es el Instituto Nacional de Sordos? Su presupuesto es de 3 millones de dólares anuales. ¿O alguien ha visto el Instituto Nacional de Ciegos? Su presupuesto es de más de 2 millones de dólares anuales. ¿Por qué más dinero para los sordos que para los ciegos? ¿Por qué no un instituto para parapléjicos? ¿Por qué no uno para los mancos o los mochos? Mejor no les demos ideas. ¿Por qué la tal Agencia Nacional del Espectro necesita más de 9.5 millones de dólares anuales para hacer 2 o 3 subastas cada 3 años? Nadie sabe qué se planea en la Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura del Transporte, ni qué hace su entidad reguladora, la Comisión de Regulación de Infraestructura del Transporte, ambas por más de $300.000 al año y ni siquiera tienen página web. ¿Qué diferencia hay entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Superintendencia de Economía Solidaria? La primera con un presupuesto de más de 7.8 millones de dólares anuales y la segunda con un presupuesto de más de 16.3 millones de dólares anuales. ¿De qué sirve la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional? Su presupuesto es de casi 56 millones de dólares anuales. Se sabe que el 86% de ese presupuesto es solo la nómina. ¿Cuántos empleados requiere esa agencia para gastar 45 millones de dólares al año? La agencia inmobiliaria Virgilio Barco, con un presupuesto de más de 18.9 millones de dólares anuales, se encarga de restaurar viejos edificios para llenarlos de más y más empleados públicos. La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, más de 25.2 millones de dólares al año. ¿Para qué tenemos el Instituto Caro y Cuervo si ya su función la realiza completamente gratis para nosotros la Real Academia de la Lengua? Su presupuesto es de 3.2 millones de dólares anuales. Y de la misma manera, ¿para qué tenemos el Instituto de Metrología por 8.8 millones de dólares anuales si ya su función la realiza la Oficina Internacional de Pesos y Medidas? ¿A qué pueblo defiende la Defensoría del Pueblo con un presupuesto de 190 millones de dólares anuales? Y ni qué decir de esas otras corporaciones, dependencias u organismos creados por los departamentos del país y a su vez las otras creadas por los municipios. La realidad es la siguiente.
La pandemia ha reducido drásticamente la capacidad de recaudo de impuestos de Colombia y todos los políticos lo saben. Todos saben que el problema se soluciona si se eliminan muchos de esos organismos inútiles. El dilema es que ninguno de ellos quiere eliminar puestos que fueron creados para pagar favores políticos. El dilema es que habría que despedir a miles de personas que, gústenos o no, hacen un trabajo que el país no necesita. Ahora lo que veremos será un ridículo y patético baile entre el presidente y el Congreso. Los congresistas primero se mostrarán indignados, pero luego saldrán diciendo que el país debe hacer sacrificios, que no podremos darnos los lujos de antes, pero que así viviremos mejor. Algo que la irrefutable Ayn Rand ya advertía de todos los políticos. Let's all make a sacrifice. Let's lower our standard of living and we'll all be living better. Now, is that a proper philosophy to tell a country that has pride and self-esteem? Pero esos recortes y sacrificios no bastarán. No importan los ajustes o reformas que presenten. Deben eliminarse muchas instituciones del gobierno. Puede que aparezca alguien a decirme que entonces ¿quién se encargará de la memoria histórica o de la recuperación del patrimonio o de los patrones y medidas? Ya respondí eso en otro video. Todas esas funciones las pueden cumplir las universidades. Las universidades pueden verificar el cumplimiento de los pesos y medidas, del cuidado de nuestra lengua, del reparto de las señales electromagnéticas y hasta de la memoria histórica. Y quiero que entiendan algo importante, no es que el pueblo colombiano sea un sumidero de pobreza. Los colombianos son grandes generadores de riqueza. Por ejemplo, no hay escasez de alimentos ni productos, no hace falta ropa, ni leche, ni huevos. Simplemente que el Estado, o sea, el gobierno, las instituciones y todos sus organismos son tan pesados que es matemáticamente imposible que el pueblo colombiano pueda seguir sosteniéndolo. Y ellos, los políticos, se niegan a aceptar que simplemente no hay plata. Pero la realidad es inescapable y cuando las cuentas no empiecen a ajustar, cuando el dinero empiece a faltar en sus instituciones, la realidad obligará al gobierno nuevamente a decidir qué hacer. Por un lado tenemos a los izquierdistas como Samper o Petro proponiendo imprimir billetes para solucionar la falta de efectivo. Por el otro tenemos al centro y a la derecha proponiendo reformas imposibles de cumplir, por lo que en ambos casos parece que el gobierno deberá imprimir dinero para completar el faltante y, como ya sabemos, esto generará inflación y por ende menos recaudo de impuestos, lo que los obligará a hacer más y más reformas. Sea quien sea la persona que gane las elecciones presidenciales del año 2022, debe ser una persona consciente de que debe reducirse el tamaño del Estado sin anestesia alguna, y los colombianos deben ser lo suficientemente honestos como para no permitir que los miles de despidos que produzca la desaparición de los organismos inútiles no sean usados como bandera política de algún populista. Puede sonar duro, lo sé, pero son personas a las que ya el pueblo no necesita ni tiene con qué pagarles un salario en un momento cuya única salida es la disminución de impuestos para impulsar la industria.